Y en medio de una gran expectación, mañana se votará en el Senado el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales. Esto luego que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta despachara la iniciativa que, entre otras cosas, contempla la universalidad y que el retiro no es tributable. Para hablar del tema nos acompaña el senador independiente e integrante de la Comisión de Constitución, Pedro Araya. Senador Araya, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Lo primero, senador, hay varios puntos para ir aclarando dentro, sobre todo las indicaciones que se discutieron ayer en la Comisión de Constitución hasta altas horas de la noche. Una idea que usted planteó hace algunos días y que se discutió ayer, esto de sumar a los pensionados, a los jubilados, a este retiro del 10%, de acuerdo a la información que tengo yo hasta ahora, solamente a quienes se han acogido a la fórmula del retiro programado, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, el día de ayer se acogió una indicación que presentamos junto al senador Bianchi que justamente buscaba aclarar que los pensionados que aún mantengan fondos en las AFP, es decir, que estén con un retiro programado, puedan también pedir el retiro del 10% de sus fondos. Esto porque se había generado alguna duda o discusión, incluso algunos diputados sostuvieron que los jubilados no estaban incluidos en esta reforma constitucional. Y justamente quisimos precisar el punto que aquellos jubilados que aún mantengan fondos en la AFP también puedan retirar, porque claramente también se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Senador, ¿qué va a pasar con los jubilados? Claramente están afectados a otro régimen, que es el de la renta vitalicia, los dineros los administra aseguradora, es muy distinto, pero se pueden sentir derechamente que están siendo postergados, que hay una discriminación por el tipo de pensión que ellos reciben. De aprobarse esto en el futuro, ¿cómo ve usted esa conversación que ya se abre? O sea, efectivamente hay una conversación que está abierta, fue tema de discusión en la Comisión de Constitución y en las conversaciones que hemos tenido respecto de que aquellos que hoy día tienen sus fondos y las pensiones están siendo pagadas a través de las compañías de seguro no entran en este proyecto porque ellos en el fondo suscribieron un contrato entre comillas, un contrato de seguro y sacaron los fondos de las AFP. Entonces hay un problema efectivamente con ellos porque ellos no entran en este proyecto. Ayer fue motivo de discusión, pero dado el régimen jurídico que tienen, no pudieron ser incluidos en este proyecto que permite el retiro del 10%. Porque estamos hablando del número, perdón, senador, solamente un punto para que la gente entienda en su casa, un número no menor de pensionados. Estamos hablando de casi 650.000 que están en renta vitalicia versus los 800.000 y un poquito más que están en retiro programado, es un 40% del total. Sí, son 850.000 aproximadamente los que hay en retiro programado. Eso, y sí. exactamente cerca de 650.000 con este tipo de pensión, en renta vitalicia. Sí, el tema de la universalidad también es un tema de discusión. Estaba viendo, por ejemplo, varios estudios publicados por economistas, no economistas que han sido siempre defensores de las AFP. Estoy, por ejemplo, poniendo un estudio del economista de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López, que ha sido más bien crítico al sistema de las AFP. Él habla aquí del tema de un regalo tributario a los más ricos. ¿Cómo se discute también eso en el Congreso? Que para algunos es derechamente regresivo. Un perdonazo tributario para algunos podría ser. A ver, mira, yo creo que en esto hay bastante de mito respecto de lo que se está hablando. O sea, efectivamente es cierto que habrá un porcentaje, yo creo que va a ser minoritario, de altos ingresos que puedan retirar un 10% de sus fondos, que hoy día se autoriza hasta 4.300.000 pesos. Pero cuando uno mira, una persona que tiene 45 millones de pesos, no es una persona que uno diga una persona rica de alto ingreso. Te puedo contar a ti y a los amigos televidentes que nos están viendo que a raíz de esta discusión de la universalidad me enviaba un mail un amigo que tiene 50 y algo años, 52 años para ser preciso. Él era una persona que trabaja a honorarios y perdió su empleo en marzo. De marzo que no recibe ingresos y ese honorario tampoco tenía derecho al subsidio de cesantía. Pero él durante su vida fue previsor y acumuló cerca de 45 millones, tiene un poquito más de 45 millones. Él no es una persona de altos recursos, es una persona de clase media que él me decía, mira, me acaba de llegar, no sé si reír o llorar con el mail que me envía Impuesto Interno respecto de la ayuda que se me entrega por el plan clase media protegida. Y le dicen que él, con la situación actual, puede recibir 600.000 pesos. Él me decía, mira, ¿con qué pago el crédito hipotecario? ¿Con qué pago los gastos comunes? Tengo 2 hijos en la universidad, no tengo derecho a gratuidad en la educación. Entonces, claramente para él poder retirar hoy día el 10% de los fondos previsionales le permite sobrevivir en las próximas semanas y meses. Si este es un proyecto que está pensado para que la gente pueda sobrevivir en los días que vienen, no está pensado para que la gente vaya a hacer negocios, vaya a reinvertir, comprar acciones. Y si eso era lo que le preocupaba al ministro de Hacienda, lo que uno hubiera esperado que el gobierno, en vez de colocar obstáculos a este proyecto, se hubiera sentado como colegislador y efectivamente pudiéramos cerrar algunos
vacíos que puedan permitir beneficios tributarios, como por ejemplo que alguna persona invierta esto en un ahorro previsional voluntario. ¿A usted no le molesta que una persona de altos ingresos, insisto en el punto que yo le comentaba antes, este estudio del economista de la Universidad Alberto Hurtado, que habla, por ejemplo, una persona con ingresos superior a 4 millones de pesos puede ahorrarse 989.000 pesos en cuanto a pago de impuestos si es que saca los 4,3 millones, siendo que quizás ni siquiera ha perdido el trabajo? Una persona con 5 millones se ahorra 1.300.000, una persona con 7 millones de pesos de ingresos se ahorra 1,5 millones de pesos. ¿No le hace ruido una persona que tenga ese nivel de ingresos, que no pierda el trabajo y pueda retirar e incluso recibir un beneficio tributario? O sea, mira, claro, obviamente a uno le hace ruido, pero yo insisto en esto. ¿Por qué nosotros hablamos de la universalidad, que todos pudieran retirar sin condiciones y sin impuestos? Porque aquí muchas veces los economistas ven los números y piensan que la gente, porque tiene más de 40 millones de pesos en la cuenta previsional, tiene gran ingreso, cosa que no es así, porque muchas veces se trata del ahorro de toda su vida. Porque además lo que estamos pensando es que casos que me escribían ayer otras personas a raíz de la discusión. Me escribió un amigo ingeniero, me decía, mira, yo no he perdido el trabajo, mantengo mi renta, pero resulta que mis 2 hijos están cesantes, no tienen ayuda del Estado, la banca no le presta plata y en la práctica hoy día yo lo estoy llevando a solventar sus gastos familiares. Entonces, efectivamente, si la pandemia golpeó de tal forma hoy día la sociedad chilena en su conjunto, que uno no puede hacer este frío cálculo que hacen hoy día los economistas, decir, porque esta persona gana tanto, no tiene necesidad. Yo creo que la inmensa realidad de miles de familias de nuestro país es que hoy día se han visto afectados, si no es el jefe de hogar, un familiar directo, los papás, los hijos, y eso obviamente alguien tiene que ayudarlos a sobrevivir en este tiempo. Y por lo demás también lo que muchas veces los economistas nos dicen otra cosa, que las personas de más altos ingresos ya tienen un beneficio tributario al momento de pensionarse, porque tienes que recordar que están los excedentes de libre disposición que existen hoy día en las cuentas previsionales para una persona que se jubila de alta renta, que puede retirar una cantidad de dinero sin pagar impuestos. Entonces, si lo que preocupa acá es lo regresivo de la medida y que hay que cerrar brechas, lo que yo hubiera esperado es que el ministro de Hacienda, que el presidente de la República, entendieran la urgencia de este proyecto, se hubieran sentado y pudiéramos haber cerrado una serie de brechas en los temas tributarios. Por ejemplo, impidiendo la reinversión en ahorro previsional voluntario o señalando que la persona que hace este retiro, eso se le descontará después cuando pida excedente de libre disposición. Entonces, fórmulas para evitar estos baches que tenía el proyecto existen. Lo que pasa es que el gobierno no tiene voluntad de efectivamente ir en una medida concreta que va a ayudar a todas las familias chilenas el día de hoy. Senador, obviamente lo hemos visto, lo hemos visto, se calcula, ya es fácil el cálculo, mañana van a estar los votos, hay por lo menos 29 votos a favor para que siga avanzando esta propuesta. Quería ir al tema, ¿dónde se deposita la plata? También es importante ir encontrando ciertos elementos para, en el caso que esto fluya, que sea aprobado, ¿dónde se va a depositar la plata? Recordemos que las AFP son entidades recaudadoras de plata, no están acostumbrados a pagar a los afiliados, distinto a los jubilados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la fórmula? Estaba viendo, por ejemplo, que se está disponiendo de hacer un registro con los bancos, un cruce de datos con las cuentas bancarias, incluso utilizar la cuenta 2. Pero ahí quiero ir a un punto, y se lo pregunto aquí, senador, porque desde las mismas AFP han dicho, ojo con la cuenta 2. La cuenta 2 tiene cobros, la cuenta 2, si la persona deja esa plata un mes, puede sufrir pérdidas, quizás lo que sacó no va a ser eso tal cual. ¿Cómo han visto usted el dónde se deposita el dinero? A ver, lo que se planteó, lo primero es que las personas van a poder solicitar que sus dineros se les depositen en una cuenta bancaria, sea una cuenta corriente, cuenta Vista, cuenta RUT, algún producto que ya tengan en los bancos, o siempre van a poder recurrir a los convenios que puedan tener o que deban suscribir las administradoras con las instituciones bancarias para generar o cheques o valevistas. También se planteó la posibilidad que una persona pueda decir, mira, ¿saben qué? Yo quiero que me depositen en la cuenta 2 y a partir de la cuenta 2 ir retirando los dineros, dado que la cuenta 2 permite una mayor cantidad de giros. El proyecto plantea que el pago se haga en 2 cuotas, una 10 días después de que la persona solicite el beneficio y la segunda cuota 30 días después. Entonces es un tema que se planteó, pero claramente, probablemente lo que va a tener que ocurrir es que las administradoras de fondos van a tener que suscribir convenios con las instituciones bancarias, que probablemente ya los tienen, a fin de poder operativizar los pagos. Senador, ¿y cómo ve usted la posibilidad, ya se ha clarificado de parte del oficialismo, de que esto pueda terminar en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ve usted, esa posibilidad? Entonces, mira, yo quiero decir primero que eso sería una muy mala noticia, porque sería que en el fondo este proyecto, que yo vuelvo a insistir, no está buscando que la gente tenga dinero para invertir en el extranjero, para llevarse la plata a paraísos fiscales. Este es dinero para que la gente pueda pagar sus gastos básicos, sus gastos inmediatos. Si nosotros hubiéramos tenido un sistema de protección social o un Estado que hubiera llegado a tiempo a la ciudadanía, probablemente esto no lo discutiríamos. Pero la realidad hoy día, aunque el gobierno no la quiera ver, es que la inmensa mayoría de las familias chilenas no tienen con qué salir adelante producto de la crisis del coronavirus.
llevarlo al Tribunal Constitucional, a mi juicio, significa demorar innecesariamente este proyecto, llevarlo a una discusión que en lo personal yo creo que no corresponde. Este es un proyecto de reforma constitucional y como tal el control constitucional en estas materias está muy limitado y tengo la impresión de que este es un tema que el tribunal no podría controlar. Hay que recordar además que hay unos controles previos de constitucionalidad que ya se ejercieron. La Cámara de Diputados, cuando votó este proyecto, declaró plenamente admisible su tramitación y sancionó un quórum de votación. Esa decisión la tomó el presidente de la Cámara de Diputados, que hasta donde yo sé es un hombre de Renovación Nacional cercano al gobierno, no es una persona de oposición. Entonces, si el presidente de la Cámara, el secretario de la Cámara, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el día de ayer el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, ratificaron los quórum, no veo razón de la inconstitucionalidad que están planteando hoy día los senadores de derecha. Más bien, a mi juicio, tratar de dilatar que este proyecto se apruebe y genera, a mi juicio, un clima absolutamente innecesario en el país. Senador, un último punto, se nos va el tiempo, una última pregunta bien práctica. ¿Cuándo espera usted, por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto, el avance de este proyecto que podría transformarse y ya ser una realidad? O sea, yo espero que el Senado lo despache el día de mañana y que esto ojalá sea aprobado y podamos tenerlo despachado de ambas corporaciones no más allá del jueves de la próxima semana, pensando que probablemente este proyecto va a tener que ir a la Cámara de Diputados, dado que hay alguna serie de precisiones que se hicieron que se están haciendo en el Senado, sobre todo respecto de clarificar que los jubilados tienen derecho, que tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados. Y ahí lo último, clarificar que la persona cuando haga la gestión, en caso de que esto prospere, de que esto se apruebe, la persona cuando hace la gestión se demora 10 días hábiles el primer pago y de ahí en más 30 días hábiles más si es que es necesario un segundo pago. Exactamente. Sí, por lo menos, o sea, la persona... Hablando... Sí, siga usted. O sea, mire, yo creo que efectivamente que esto no demore va a depender de que la Cámara de Diputados apruebe el texto del Senado, pero además también va a depender del presidente de la República, porque el presidente de la República todavía tiene una llave, que es el tema de la promulgación y la publicación de la ley. Y no sabemos si va a ejercer o no un veto presidencial en esta materia. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que ya tenemos la mala experiencia de lo que ha pasado con la ley de servicios básicos, que se esperaron hasta el último día para ejercer el veto, que todavía no es votado el veto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve usted la posibilidad de un veto? Tal como se lo preguntaba antes de una posible concurrencia de parlamentarios oficialistas al TC, la posibilidad de un veto presidencial. O sea, yo creo que si el presidente de la República opta por utilizar un veto sería una muy mala decisión política y sería realmente no entender lo que está pasando hoy día al interior de miles de hogares chilenos, de gente que hoy día está desesperada por tener algo de recursos para poder pagar las cuentas, para poder comprar insumos básicos. Entonces, ejercer un veto yo creo que va a hablar de la poca sintonía que tiene el gobierno, la poca sintonía que tiene el comité político con lo que está pasando hoy día en el país. ¿Y cómo ve usted también la situación que se ha generado en la otra coalición, en el actual oficialismo, conforme lo que ha sucedido en Chile Vamos, la gobernabilidad, lo que ha sucedido con el presidente de la República? ¿Cómo ve usted la situación en Chile Vamos, en el oficialismo? O sea, yo creo que hoy día Chile Vamos está realmente en una situación bastante desastrosa. Hemos visto las peleas internas que hay, lo que ha ocurrido con algunos partidos que tratan de sancionar y perseguir a los diputados que votaron a favor de esta iniciativa. Vemos efectivamente que hay un desorden y al final del día tenemos un problema. No hay conducción política en el país. Los partidos de gobierno tampoco están apoyando decentemente al gobierno y se nota este vacío de poder que se está produciendo y esto en momentos de crisis le hace mal al país, porque lo que uno esperaría el presidente de la República y la coalición de gobierno estuvieran férreamente respecto de un plan de cómo se sale adelante en esta crisis. Pero lo que uno ve hoy día, peleas al interior del gobierno, peleas los partidos de gobierno que no son capaces de ponerse de acuerdo en temas básicos y que al final del día terminan transmitiendo una sensación de desorden al país en general. Senador Pedro Araya, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas en esta votación muy importante que sea mañana en el Senado. ¿Cuándo debiera más o menos, mañana, bien tarde más o menos, debiera terminar la discusión o no? A ver, mañana la sesión de la sala se adelantó, va a empezar a las 13 horas. Ya. Está pensado que puedan hablar 5 minutos cada senador para fundamentar el voto en general y después 3 minutos al momento de votar. Entonces, en la práctica estamos hablando de que cada senador va a tener 8 minutos para poder hablar en la primera votación que va a ser la general. Yo calculo que probablemente estemos votando la primera votación cerca de las 6, 7 de la tarde, si es que no es un poco más. Senador Pedro Araya, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Chao, muchas gracias a ustedes.